Las funciones ejecutivas son procesos cerebrales que se realizan mediante conexiones neuronales y el cual le permite al individuo hacer una estructura de su pensamiento, así como poder planear, ejecutar, diseñar planes, anticipaciones, controlar emociones, entre otras muchas cosas más. Se dice que en las patologías de las funciones ejecutivas se encuentra el síndrome disejecutivo, que vendría siendo una gran parte de las alteraciones de estas mismas. Las alteraciones de las funciones ejecutivas se dividen o se pueden clasificar en dos. Unas que son las alteraciones del desarrollo, las cuales se dan mediante los problemas en el neurodesarrollo y se pueden evidenciar como control de funciones o de emociones, el trastorno de TDAH, el trastorno del espectro autista, las conductas agresivas o desafiantes y conductas o afectaciones en la parte emocional. Y la otra es las alteraciones adquiridas, las cuales se dan mediante daño cerebral o una lesión cerebral, que puedan llegar a afectar o a interferir las conexiones neuronales que se relacionan para poder tener un adecuado funcionamiento. Entre estas funciones, esto se encuentran las siguientes. Síndrome disejecutivo dorsolateral o cognitivo. Eh, Hay que tener en cuenta que en cualquiera de los síndromes, no todas las personas tienen las mismas patologías ni se les altera de la misma forma. En el síndrome disejecutivo, una de sus primeras características es que ellos afectan la parte de planificar, de implementar estrategias, de hacer organizaciones, altera lo que es la parte de la conducta. La otra parte, que es la parte de flexibilidad cognitiva, que como su nombre lo indica, son exactamente rígidos, no buscan o no adquieren ninguna otra opción ni ninguna otra solución. El automonitoreo para detectar errores propios, entonces no detectan o no reconocen los mismos errores que ellos puedan estar teniendo, problemas de lenguaje, empiezan a tener baja fluidez verbal, problemas de comprensión, no comprenden o hablan sin comprender lo que dicen, no necesariamente es que no comprendan lo que las demás personas les digan. Problemas de la memoria. En estos se ve cuando uno empieza como a preguntarle a las personas, bueno, ¿tú qué hiciste ayer? ¿O qué estabas haciendo? O se le pueden empezar a dar unos tips. Entonces, ¿qué palabra empieza o qué fruta empieza con P? Entonces, que la misma persona empieza a recordar, entonces, qué piña, qué pera. Esa es como la parte de la memoria. Además de eso, entonces la falta de control de lo que se sabe o no se sabe y cómo puede llegar a evocar esa información, trastornos de la memoria, el recordar cosas o eventos de su pasado, desinhibitoria o órbito frontal conductual. Esta interfiere mucho en las alteraciones de la inhibición de la conducta social e irritabilidad. La persona tiene poco control sobre su lenguaje, se puede llegar a considerar como una verborrea o serviafasia, hablan y hablan, no miden sus palabras o no se controlan cuando van a hablar. Además de eso son emocionalmente alterados, tienden a tener gran irritabilidad ante cualquier cosa, son eufóricos, expresan de forma muy exagerada, por decirlo así, como el dolor, la soledad, y tienden para tener o mantener palabras o órdenes concentradas, entonces cambian muy fácilmente de actividades, se distraen con cualquier cosa. El último y no menos importante es el disejecutivo, o también conocido como el apático o emocional ventromedial. Este se caracteriza porque es donde la persona tiene problemas para iniciar la conducta y tiende a hacer pobre pensamiento abstracto, impulsibilidad, confiabilidad, dificultades para planificar, euforia, dificultades
secuencia temporal, falta de insignia, apatía, desinhibición social, motivación variable, afectos superficiales, agresivo, genera una falta de interés notoria ante cualquiera de las cosas, o su interés es variante, puede cambiar varias veces su interés en un solo momento, es una conducta perseverativa, inquietud. Entonces, esta es sintomatología de la parte disejecutiva. Se puede llegar a confundir mucho cuando la persona de pronto está deprimida o está entrando en un proceso de depresión. En la parte ejecutiva, como lo mencionaba al principio, no todas las personas pueden llegar a tener las mismas características. En esta varía mucho lo que es la parte social, la parte del entorno, cómo esté la persona, dónde se desenvuelve. Y pues sobra decir que todas estas se dan mediante unas alteraciones o un daño en la parte frontal de nuestro cerebro. José, ahorita te voy a indicar una serie de números y yo necesito que después de que te las termine de decir, te vuelvas y me las digas en el mismo orden, ¿ok? Entonces, 2, 1, 8, 5, 4. ¿Me las puedes decir, por favor? 2, 1, 8, 5, 4. Muy bien, José. Ahorita vamos a hacer lo mismo, pero en forma contraria. Yo te voy a leer otra vez otros números, pero tú ya no me lo vas a decir en el mismo orden, sino que vas a empezar a decírmelo desde el último que yo te diga hacia el primero, ¿listo? Al revés, me lo vas a decir al revés. 7, 4, 2. 2, 4, 7. Muy bien, José. Ahorita, por favor, me vas a indicar los nombres de estos animales. Empiézame por este. Un león. León, ¿cuál sigue? ¿Qué? Ok. Rinoceronte. Ok, ¿y este cuál es? Una malla. ¿Qué, amor? Una vaina. No te entiendo. ¿Una qué, mi amor? Una malla. Una malla, ok. ¿Qué es eso? ¿Me puedes explicar qué es eso? Evaluar algunas de las patologías o de las alteraciones en las funciones ejecutivas. Existen diferentes tests, como es el test de Wisconsin, el test de Strong, Torre de Londres, Torre de Hanoi, la prueba del laberinto y el test de Moca, que fue el que pudimos observar anteriormente. Este test evalúa lo que son las funciones ejecutivas y visoespacial, la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo y la orientación. Él tiene una escala de puntajes en donde si la persona saca un puntaje superior de 26 se considera pues normal, un puntaje menor de 10 se considera como deterioro cognitivo, un puntaje de 20 a 23 un deterioro cognitivo leve y de 26 o más pues un proceso o no presenta alteraciones en sus funciones ejecutivas. O bueno,